Estimadas y estimados estudiantes de filosofía latinoamericana, en esta ocasión vamos a abordar el tema 3.5 de la tercera unidad de nuestro programa. Recordemos que la unidad se refiere a temas sugeridos del filosofar nuestroamericano, y en este caso el tema 3.5 se refiere a la filosofía antipositivista en su aspecto del ensayismo de José Enrique Rodó y de José Vasconcelos. Vamos a abordar este tema 3.5 en tres ocasiones. En esta ocasión lo vamos a abordar desde un punto de vista general, y en las subsiguientes nos abocaremos a dos textos muy importantes. Por un lado, el Ariel de Rodó, y por otro lado, la raza cósmica de Vasconcelos, para abordar en términos generales la llamada filosofía antipositivista o reacción antipositivista dentro de la filosofía latinoamericana del siglo XX. Nos vamos a apoyar en el texto de Jorge Silva, que forma parte del libro que hemos venido utilizando, este libro muy amplio, editado por Dussel, Mendieta y Borges, el pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino. Bueno, empecemos entonces con el texto de Jorge Silva en los aspectos generales de la filosofía antipositivista. Llama la atención el nombre de filosofía antipositivista por su carácter negativo, es decir, por ser una filosofía que niega al positivismo, que está en contra del positivismo. Este es el rasgo que los distintos estudiosos de este movimiento, que podemos ubicar, como dice Jorge Silva, en las primeras décadas del siglo XX en toda América Latina, está integrado por un conjunto de pensadores que coincidieron en distintos países latinoamericanos en su oposición a la filosofía dominante en sus países, que era el positivismo. Recordemos que en la vez anterior, apoyándonos en Arturo Ardao, habíamos visto que el positivismo es una de las etapas importantes de la historia del pensamiento latinoamericano, que tiene su manifestación más notable durante la segunda mitad del siglo XIX en toda América Latina. Y conforme va declinando la hegemonía del positivismo, pues van surgiendo distintas versiones del idealismo. Por eso Ardao dice que después del positivismo viene el idealismo en las primeras décadas del siglo XX. Pero el abordaje que hace Jorge Silva pone más bien el énfasis de la oposición de estos pensadores al positivismo, que todavía tiene alguna presencia en México y en otros países de América Latina. Empezando por los antecedentes de esta reacción antipositivista, los ubica Jorge Silva para el caso de México en un personaje que alguna vez mencionamos como el autor de la frase "seamos los yanquis del sur", me refiero a Justo Sierra, que en México él formaba parte del movimiento positivista mexicano y lo había llevado su enfoque a su actividad pública como profesor de la Nacional Preparatoria, pero también como funcionario del gobierno Porfirio Díaz. El planteamiento de Justo Sierra positivista lo toma sobre todo de Spencer y lo manifiesta en su libro La evolución política del pueblo mexicano. Pero como dice Jorge Silva, Justo Sierra ya a principios del siglo XX empieza a tener sus dudas con respecto al positivismo, y decide impulsar a un conjunto de jóvenes discípulos suyos de la Nacional Preparatoria, y que también ellos por su cuenta pues ya estaban teniendo presencia pública a través de la Sociedad de Conferencias, y de un grupo que formaron bajo el nombre de el Ateneo de la Juventud.
Este grupo fue impulsado por Justo Sierra. En la esfera pública llevaron a cabo una serie de conferencias en el año del centenario, en 1910, en donde manifestaron su desprendimiento respecto de la filosofía dominante hasta ese momento en México, que era el positivismo. Después de este antecedente, vamos a encontrar en el artículo de Jorge Silva un planteamiento general de la reacción antipositivista como una coincidencia en distintos pensadores latinoamericanos, que el filósofo argentino Francisco Romero dio en llamar los fundadores o patriarcas de la filosofía latinoamericana o del pensamiento filosófico latinoamericano. Estos fundadores forman una lista cuyos integrantes pues no siempre coinciden, depende de quién haga la lista, pero en el caso de Jorge Silva pues coincide casi con todos los que menciona Romero, que son siguiendo el orden que él le va a dar, que va de los argentinos a los mexicanos, o sea, viene del sur a Mesoamérica, al centro del continente, y va a mencionar al argentino Alejandro Korn, después se pasa con el chileno Enrique Molina, el peruano Alejandro de Ustúa, el brasileño Farías Brito, hasta llegar a los mexicanos, Caso y Vasconcelos. Estos pensadores son llamados los patriarcas o fundadores de la filosofía latinoamericana porque ellos no fueron formados filosóficamente, provenían de distintas profesiones. Caso Vasconcelos eran abogados, Alejandro Korn médico, y solo el que era educador era Alejandro de Ustúa, el peruano, que incluso llegó a ser rector de la Universidad de San Marcos. De modo que ellos, aunque recibieron su educación formal una formación positivista, desarrollaron por su propia cuenta lecturas diversas que les fueron abriendo otros horizontes. Por ejemplo, fueron asiduos lectores de obras de Schopenhauer, de Nietzsche, de James, y sobre todo de los franceses Henri Bergson y Émile Boutroux, ambos considerados contrarios al positivismo, y de esta manera encontramos un interés de los patriarcas o fundadores en las corrientes espiritualistas, idealistas, incluso historicistas de principios del siglo XX. También se menciona la influencia de Gentile o de Croce como importantes autores que leen los antipositivistas, y que son estos dos que he mencionado de origen italiano. De modo que son variadas las influencias filosóficas de principios de siglo que recibe este grupo de filósofos antipositivistas, o también llamados fundadores, porque son quienes comienzan a impulsar en América Latina a la filosofía profesional. Empiezan lo que llamó Romero el periodo de la normalidad filosófica. Y ya pasando al tratamiento de los autores en específico, vamos a encontrar cómo en la exposición de Jorge Silva se empieza a notar las coincidencias en los temas. Pongamos por caso el tema de la libertad espiritual, pues es muy recurrente en estos pensadores antipositivistas. Baste señalar títulos de libros como el de Alejandro Korn, La libertad creadora, La libertad y el determinismo, desde luego reivindicando más a la libertad sobre las visiones deterministas. Y lo mismo vamos a encontrar en otros de los participantes de este movimiento, una constante afirmación
de la autonomía, del espíritu, de la libertad, de las vías de conocimiento como la intuición, que van más allá del razonamiento lógico o de las pruebas experimentales que propone el positivismo. De hecho, el ámbito de la metafísica que había dejado de lado Augusto Comte, cuando él plantea los estadios en la evolución de la humanidad, y señala que el estadio maduro o positivo supera al estadio juvenil o metafísico. Ese estadio resulta ser recuperado en la metafísica por buena parte de los filósofos antipositivistas que nos presenta Jorge Silva en su recorrido. De hecho, se menciona, pongas por caso, la aportación de metafísica de Vasconcelos a través de su libro Todología o Filosofía de la Coordinación, en donde él concibe que el universo está formado de energía que se manifiesta de distintas formas, pero la mayor manifestación de la energía es espiritual. También menciona de Vasconcelos su aportación al pensamiento hispanoamericano a partir de libros como La raza cósmica o La indología, en donde plantea toda una propuesta de filosofía mestiza o de una identidad cultural mestiza para América Latina. Pero volviendo al tema de la metafísica, pues vamos a encontrar en otros de los representantes de la filosofía antipositivista un interés muy marcado hacia la propuesta de la intuición como forma del conocimiento que propone Bergson y que permite captar la duración de los procesos vitales, y que es algo que pues el positivismo no está en capacidad de incursionar, porque a partir de la prohibición de Comte de estudiar la metafísica, todo el conocimiento se reduce al conocimiento del objeto sensible, de lo que es del conocimiento positivo, de lo positivo como lo experimentable, lo corroborable por vía del método experimental, y todo lo demás queda fuera. Bien podría decirse que la reacción antipositivista lo que busca es no tanto ir en contra del conocimiento científico, porque no se declaran anticientíficos, sino ir más allá del conocimiento científico, ir más allá del dogma cientificista. Eso lo vamos a notar en los distintos manifestantes. Incluso hay un caso que menciona Jorge Silva, el de Enrique Molina, chileno, quien en una primera etapa de su trayectoria filosófica fue positivista declarado, y después encuentra los límites de la propia doctrina positivista y da un paso hacia el espiritualismo, que es la manera que encontraron estos pensadores de trascender las limitaciones que les estaba planteando el positivismo. En el caso de José Vasconcelos, cabe mencionar que él, en su conferencia de las fiestas del centenario de la independencia, él presenta una ponencia que titula Don Gavino Barreda y las ideas contemporáneas, donde le reconoce a Gavino Barreda, que fue fundador de la Escuela Nacional Preparatoria, donde estudiaron Caso y Vasconcelos. De hecho, dos de los planteles hoy en día de este sistema están dedicados en honor, sus nombres, la Prepa 5 a Vasconcelos, la Prepa 6 a Antonio Caso. Ellos fueron estudiantes de la Nacional Preparatoria. Ahí se formaron bajo el positivismo barrediano, y Vasconcelos, siendo joven, el joven conferencista, él nace en 1882 y presenta su conferencia en 1910,
de modo que no tenía ni 30 años cuando ya estaba distanciándose del positivismo en el que fue formado, pero sin considerarlo falso. Simplemente lo que dice Vasconcelos es que por su propia cuenta ha investigado en otras fuentes, como el indeterminismo de principios del siglo XX, que le lleva a una filosofía no positivista, una filosofía espiritualista, que es la que va a abrazar en sus posteriores estudios y publicaciones. Pero cabe señalar que más que una oposición destructiva de estos pensadores hacia el positivismo, lo que tenemos es una afirmación de nuevas vías y sobre todo pues un distanciamiento del positivismo por las limitaciones que les ponía a estos pensadores, más que por un rechazo a las tesis positivistas. Es más bien un señalamiento de esas limitaciones, tanto en el ámbito del conocimiento como en el ámbito de otros objetos de la filosofía, que están más allá de la experiencia, como ya habíamos dicho, la libertad, pero también los valores son otros de los temas que interesan, los confines del universo, es decir, una visión de conjunto del universo, una cosmología que no sea cientificista, le lleva a estos pensadores a buscar otras rutas de investigación, que ciertamente no son coincidentes, son variadas las rutas que siguen, ya sea el intuicionismo, ya sea el pragmatismo, inclusive estadounidense, que por cierto el autor dice que es inglés, pero no, el pragmatismo es estadounidense, o bien otras corrientes como el voluntarismo de Schopenhauer, el vitalismo de Nietzsche, el estilismo de Croce, de Gentile. Todas estas son figuras que siguen nuestros fundadores de la filosofía latinoamericana, y que además van ellos a iniciar a sus propios discípulos en esas corrientes diversas y plurales de la filosofía del siglo XX, dando inicio a un proceso de consolidación de lo que llama Romero la normalidad filosófica, porque ya los discípulos de los fundadores pues van a ser profesionales de la filosofía. Menciona Jorge Silva que en México el propio Sierra funda la Escuela Nacional de Altos Estudios, que después va a ser la Facultad de Filosofía y Letras, donde serán profesores Caso y Vasconcelos y formarán a las nuevas generaciones de filósofos. Bueno, dejemos aquí estos comentarios al texto de Jorge Silva, recomendando mucho su lectura, y tomémoslo como una introducción al tema 3.5 de la filosofía antipositivista y sus desarrollos en el ensayismo de Rodó y Vasconcelos. Próxima plática la dedicaremos a Rodó, de modo que vayan revisando el Ariel, el magnífico ensayo de José Enrique Rodó. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.